Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 192, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 15, Kant, 523, la dialéctica trascendental. Con las dos secciones de la analítica trascendental, analítica de los conceptos y analítica de los principios, concluye la parte positiva de la lógica trascendental. La segunda parte de esta lógica, de la dialéctica trascendental, es negativa. Tiende a mostrar la imposibilidad de que los conceptos que la razón humana es inclinada a formular, prescindiendo de la experiencia, mediante el uso trascendente de las categorías. La dialéctica trascendental es la crítica de la dialéctica, o sea, de la lógica tomada como órgano de conocimiento. Kant dice a este propósito: a pesar del diverso significado en que los antiguos emplearon el nombre de la ciencia o arte dialéctico, sin embargo, se puede deducir del uso real que hicieron del mismo que la dialéctica no es otra cosa para ellos que la lógica de la apariencia. Ella fue el arte sofístico de dar a la propia ignorancia e incluso a las propias ilusiones voluntarias la apariencia de la verdad, imitando el método de la fundación que prescribe de ordinario la lógica, sirviéndose de sus tópicos para colorear todo procedimiento vacío. Ahora bien, podemos hacer una advertencia tan segura como útil. La lógica general, considerada como órgano, es siempre lógica de la apariencia, o sea, dialéctica. Esto ocurre porque la lógica por sí sola, es decir, sin la ayuda de la experiencia, no puede producir conocimientos, sino sólo nociones aparentes o ficticias que se cambian por conocimientos. No obstante, la dialéctica tradicional no se ocupa de la crítica de todas estas nociones, sino sólo de las que nacen de una ilusión natural e inevitable de la razón humana, y que por tanto persisten aún después de haberse aclarado su carácter ilusorio. Kant identifica estas nociones con las del alma, del mundo y de Dios, que eran el objeto de la metafísica tradicional. Por eso, la dialéctica trascendental es sustancialmente la crítica de esta metafísica. La crítica de Kant se dirige de modo específico a la forma que dichas nociones habían asumido en la metafísica especial de Wolff, que él consideraba como la más ordenada y rigurosa exposición de las mismas. Pero hay que notar que Wolff había distinguido de la metafísica especial, que comprende la psicología de la cosmología y la teología, una metafísica general u ontología, que Kant no hace objeto de crítica alguna. Y esto es así porque considera él que los resultados fundamentales de la ontología de Wolff pueden ser aceptados fundamentalmente incluso por aquella metafísica crítica o científica que Kant creía coincidir con la crítica de la razón pura, y que en un escrito de 1793, en respuesta a un tema propuesto por la Academia de Berlín, designaba con el mismo nombre de ontología. Como ya queda dicho, las nociones ficticias de la metafísica se producen por el uso natural, pero no disciplinado, de la razón. Ahora bien, así como el acto del entendimiento es el juicio, la actividad de la razón es el silogismo. Y de la misma manera que Kant había sacado de las diferentes clases de juicio las categorías del entendimiento, saca ahora de las diversas clases de silogismo los conceptos de la razón. Ahora bien, el silogismo puede ser categórico, hipotético y disyuntivo, según la clasificación de los estoicos, pasada a los escolásticos. Los conceptos de la razón que se fundan en esta división contienen, por esto, en primer lugar, la idea del sujeto completo, sustancial, que es la del alma. En segundo lugar, la idea de la serie completada de las condiciones, que es la del mundo. En tercer lugar, la idea de un conjunto perfecto de todos los conceptos posibles, que es la de Dios. Cada una de estas ideas representa, a su manera, la totalidad absoluta de la experiencia,
Pero puesto que la totalidad de la experiencia no es nunca una experiencia, ninguna de ellas tiene ningún valor objetivo, y por esto precisamente es idea y no realidad. La idea del alma representa la totalidad de la experiencia en relación con el sujeto. La idea del mundo representa esta totalidad en relación con los objetos fenoménicos, y la idea de Dios la representa en relación con cualquier objeto posible, fenoménico o no. La crítica de estas tres ideas es, al mismo tiempo, la crítica de las tres disciplinas que constituían la metafísica especial de Wolff, esto es, de la psicología racional, de la cosmología racional y de la teología racional. Como fundamento de la psicología racional, esto es, del concepto de alma sobre el cual se basa, hay, según Kant, un simple paralogismo, un razonamiento equivocado. Este razonamiento consiste en aplicar al yo pienso, la categoría de sustancia, y por consiguiente en transformar este acto originario del entendimiento en una sustancia simple, inmaterial, incorruptible, y por esto también espiritual e inmortal. Pero la categoría de sustancia, como todas las otras categorías, se puede aplicar solamente a objetos empíricos, y el yo pienso, la subjetividad finita del hombre, no es un objeto empírico, sino únicamente, como se ha visto, la autodeterminación existencial del sujeto pensante en relación con un múltiple empírico determinable. La aplicación de la categoría de sustancia no puede, por tanto, usarse respecto al yo pienso, y, no obstante, todas las dificultades de la psicología racional se basan en un silogismo falaz en cuanto toman la palabra sujeto en dos significados diversos. Y en efecto, el yo que piensa es, desde luego, sujeto, pero no es sustancia. Esto es, un ser subsistente por sí mismo. Es, desde luego, un yo singular, que no puede resolverse en una pluralidad de sujetos. Pero no por esto es sustancia simple, ya que la simplicidad no puede predicarse más que de las sustancias empíricas. Esto garantiza la identidad del yo, pero esta identidad no dice nada sobre la identidad del yo fenoménico, que es el único que es objeto de conocimiento. En fin, el yo pienso establece la distinción entre el mismo y las cosas externas, pero no dice nada sobre la posibilidad de poder subsistir sin tales cosas. Intercambiando estas afirmaciones, la psicología racional demuestra su carácter ilusorio y falaz. La idea de mundo, como totalidad absoluta de todos los fenómenos, que es el objeto de la cosmología racional, revela su ilegitimidad al motivar afirmaciones antitéticas que se presentan provistas de igual verosimilitud. Estas afirmaciones son las antinomias de la razón pura, verdaderos conflictos de la razón consigo misma, de los cuales ella no puede salvarse si no es abandonando el principio de que nacen, la idea del mundo. De esta idea, que no tiene nada que ver con la naturaleza, que es la conexión causal de los fenómenos, nacen, en efecto, cuatro antinomías. La primera es la que se da entre la finitud e infinitud del mundo, respecto al espacio y al tiempo. Se puede, en efecto, sostener tanto que el mundo haya tenido comienzo en el tiempo y tenga un límite en el espacio, como que no tenga ni una cosa ni otra, y sea infinito. La segunda antinomia nace de la consideración de la divisibilidad del mundo. Se puede sostener tanto que la divisibilidad se interrumpa en un cierto límite y que por ello el mundo esté compuesto de partes simples, como que la divisibilidad pueda prolongarse hasta el infinito y que, por lo tanto, no haya en él nada simple o indivisible. La tercera antinomia se refiere a la relación entre causalidad y libertad. Se puede admitir una causalidad libre al lado de la causalidad de la naturaleza o negar cualquier causalidad libre. La cuarta antinomia se refiere a la dependencia del mundo de un ser necesario.
Se puede admitir que exista un ser necesario como causa del mundo, o se puede negar tal ser. Entre la tesis y la antítesis de estas antinomias es imposible decidirse porque ambas pueden ser demostradas. El defecto está en la misma idea del mundo, la cual, estando más allá de toda experiencia posible, resulta incognoscible, y por esto no puede dar ningún criterio apto para decidirse por una u otra de las tesis en conflicto. Las antinomias demuestran, pues, la ilegitimidad de la idea del mundo. Esta ilegitimidad resulta evidente si se observa que las tesis de dichas antinomias representan un concepto demasiado pequeño para el entendimiento y las antítesis un concepto demasiado grande para el mismo entendimiento. Así, si el mundo ha tenido principio, volviendo empíricamente hacia atrás en la serie de los tiempos, sería menester llegar a un punto en que esta vuelta hacia atrás terminase, y este es un concepto del mundo demasiado pequeño para el entendimiento. Si, en cambio, el mundo no ha tenido principio, la vuelta hacia atrás en la serie de los tiempos no puede agotar nunca la eternidad, y este es un concepto demasiado grande para el entendimiento. Lo mismo cabe decir para la finitud e infinitud espacial, para la divisibilidad, etc. En cualquier caso, se llega a un concepto de mundo que o reduce los límites angostos, o reduce a límites angostos la posibilidad del hombre de proceder de un término a otro en la serie de los acontecimientos, o extiende tales límites hasta tal punto que hace insignificante esta misma posibilidad. La tercera idea de la razón pura, la de Dios, la llama Kant el ideal de la razón pura. Es, en efecto, el conjunto de toda posibilidad, esto es, el ser determinado, al menos por uno de los posibles predicados opuestos de las cosas. Este ideal es el modelo de las cosas, que, como copias imperfectas suyas, sacan de él la materia de su posibilidad. Por esto se llama ser originario, y se llama ser supremo por cuanto no tiene ningún ser sobre sí, y ser de los seres por cuanto todo otro ser está condicionado por él. Estas determinaciones, empero, son puramente conceptuales, y no dicen nada sobre la existencia real del ser de que se trata. Kant analiza a este propósito las pruebas aducidas sobre la existencia de Dios, que reduce a tres: la prueba físico-teológica, la prueba cosmológica y la prueba ontológica. Comienza su análisis por esta última, que pretende sacar la existencia de Dios del mismo concepto de Dios como ser perfectísimo. Esta prueba, según Kant, es contradictoria o imposible. Es contradictoria si se cree que en el concepto de Dios está ya implícita su existencia, porque en este caso no se trata ya del simple concepto, y es imposible si no se la cree implícita, porque en tal caso la existencia deberá añadirse al concepto sintéticamente, esto es, por medio de la experiencia, mientras Dios está más allá de toda experiencia posible. La prueba cosmológica, que pasa de la contingencia del mundo a la necesidad del ser supremo, se funda en la prueba ontológica, ya que el ser necesario es precisamente el ser cuyo concepto implica su existencia, de manera que la demostración de la necesidad de Dios presupone la prueba ontológica. En cuanto a la prueba físico-teológica, que se remota desde el orden del mundo hasta su ordenador, según Kant, no concluye, porque nos es dado al hombre establecer, porque no es dado al hombre establecer una relación adecuada entre el orden hallado en el mundo y el grado de perfección divina que debería explicar este orden. También, esta prueba supone un salto en el cual podría apoyarse solamente en la prueba cosmológica y por la ontológica, de manera que sufre el mismo triste destino que estas dos. Esta crítica sirve, según Kant, para quitar todo fundamento, no solamente al teísmo, que admite un Dios viviente, cuyos atributos pueden ser determinados por una teología natural,
sino también al simple deísmo, que admite sólo un ser originario o una causa suprema, rehusando determinarlo ulteriormente. Con todo, las ideas de la razón pura, aunque negadas en todo su valor objetivo, en su realidad se presentan incesantemente como problemas. Reconocida la ilusión a que el hombre está sometido en el uso dialéctico de la razón, es necesario remontarse hasta la raíz de tal ilusión, que se hunde en la misma naturaleza del hombre, y encauzar esta raíz a un uso positivo y constructivo al servicio del mismo conocimiento empírico del hombre. En otras palabras, negada la solución dogmática del problema metafísico, es necesario proponer alguna solución crítica, por la cual aquel problema sea mantenido y garantizado en su problematicidad. ¿De qué manera? A esta pregunta responde el uso regulativo de las ideas trascendentales. No pueden tener un uso constitutivo porque no sirven para conocer ningún objeto posible, pero pueden y deben tener un uso regulativo, orientando la investigación intelectual hacia aquella unidad total que representan. Toda idea es, para la razón, una regla que le impulsa a dar al campo de su investigación, que es la experiencia, no sólo su mayor extensión, sino también la máxima unidad sistemática. Así, la idea psicológica impulsa a buscar los lazos entre todos los fenómenos del sentido interno y encontrar en ellos una unidad cada vez mayor, precisamente como si fuesen manifestaciones de una única sustancia simple. La idea cosmológica espolea a pasar incesantemente de un fenómeno natural a otro, del efecto a la causa, y a la causa de esta causa, y así hasta el infinito, precisamente como si la totalidad de los fenómenos constituyese un mundo único. La idea teológica, en fin, añade a toda la experiencia un ideal de perfecta organización sistemática, que ella no alcanzará nunca, pero que siempre perseguirá, precisamente como si todo dependiese de un único creador. Las ideas, al dejar de valer dogmáticamente como realidades, valdrán, en este caso, problemáticamente, como condiciones que impulsan al hombre y a la investigación natural y lo inclinan de acontecimiento en acontecimiento y de causa en causa a tentativas incesantes para extender lo más posible el dominio de su propia experiencia y dar a este dominio la mayor unidad. No obstante, se tratará siempre de una unidad problemática que se presentará como un problema en los problemas concretos de la investigación científica, pero que no podrá nunca ser cambiada por una realidad u objeto y afirmada como tal. El único camino para garantizar a la unidad total de la experiencia su carácter problemático y para evitar que pretenda erigirse ilusoriamente en una realidad propiamente dicha, es considerarla, según Kant, como guía y regla de la investigación que se mueve en los mismos límites de la experiencia.